Hoy gozoso de que es el domingo de resurrección. Hoy de verdad estoy increíblemente, cuando me paré en la mañana, lo primero que hice al orar fue decirle gracias, Señor, porque venciste la muerte y vives. Mi oración de agradecimiento al Señor un día como hoy, por que nos da ese privilegio de poder servirle a Él y que Él está vivo. Saben, múltiples religiones pueden ir a visitar a sus líderes en las tumbas donde están sus restos, pero nosotros no. Nosotros no hay restos de nuestro Señor Jesús, no los hay, porque Él vive, Él resucitó y está vivo. Y podemos gozarnos de poder tener a un Dios que está allí en el trono de los cielos y está en nuestras vidas y le hemos recibido en nuestros corazones. Quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 14. Primera de Tesalonicenses 4:14. Hay en la versión Nueva Traducción Viviente, inicia con una pregunta. Y me llamó mucho la atención porque aquí vamos a empezar a estudiar a este respecto. La pregunta que dice es, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? En la Reina Valera dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Pero se nos plantea esta pregunta. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Y yo quiero hacer esa pregunta para ustedes hoy. Que se evalúen al respecto. ¿Usted realmente cree que Jesús murió y resucitó? Porque quiero decirles algo. Muchas personas a nuestro alrededor tienen dudas al respecto. Muchos, si usted habla de Jesucristo por allí, siempre digo que cuando uno habla de Dios, la mayoría de la gente lo ve muy normal. Y la gente en general, si uno le habla de Dios, está abierto a recibir, por lo general. Pero uno da el nombre de Jesús y ya vienen y dicen, no, ya te pusiste religioso. No, ya, yo de eso no quiero hablar. Porque el nombre de Jesús trae una definición de ciertas cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que hacer. Y entre ellas, dice allí Primera de Tesalonicenses 4:14, ¿es que acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Yo les digo algo, tenemos que creer, confiar de que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó. Y vamos justamente a responder esa pregunta. ¿Realmente resucitó? ¿Realmente Jesús resucitó? Yo sé que tal vez entre nosotros, muchos de los que están en este lugar, si estamos aquí es porque realmente creemos, sí resucitó. Pero tal vez esa pregunta nos va a llegar afuera de estas cuatro paredes que están aquí, de este lugar. Nos va a llegar esa pregunta de tal vez preguntarte, bueno, sí, yo creo en Jesús. ¿Saben que últimamente, hace años atrás, había mucha gente que negaba un poco acerca de la existencia de Jesucristo? Decían, no, ese personaje no estaba en la historia. Actualmente, la mayoría de las personas entiende que sí, Jesucristo es parte de la historia. Sí realmente existió. Pero muchos dudan de que por supuesto sea Dios, sea el Hijo de Dios, y además dudan de su resurrección. Pero nosotros tenemos que tener esa confianza y tenemos que entender por qué. No solamente por creerlo, porque nos lo han dicho, sino con la convicción de saber que Jesús resucitó. Y vamos a orar, pedirle al Señor que hable a nuestros corazones por medio de su palabra, que pueda ser de bendición a nuestras vidas. Señor Jesús, te doy gracias por la bendición de hoy poder llevar tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy de manera especial recordamos esa muerte en la cruz, pero también de que resucitaste al tercer día y podemos tener la esperanza y la seguridad de que, Señor, tú vives y porque tú vives nosotros también lo haremos. Te pido, Dios, que hablas a nuestros corazones por medio de tu palabra y que sea de bendición a cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a empezar a leer. Hoy voy a leer varios versículos, así vamos a ir leyendo allí en la palabra de Dios. Y quiero empezar en Marcos 16, el versículo 1. Marcos 16, el versículo 1.
Ahí empieza hablando acerca de la resurrección. Y dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Recuerden que la muerte de Jesús fue tan rápida. Nadie esperaba que justamente esa noche, Jesucristo lo sabía, pero sus discípulos no estaban al tanto de lo que iba a ocurrir en ese momento. Los soldados llegaron de noche, lo tomaron y el juicio apenas transcurrió durante toda una noche y ya a la mañana siguiente Jesús estaba en la cruz. Los discípulos estaban consternados, las mujeres estaban a los pies de la cruz. Fue algo que ocurrió tan rápido que no les dio tiempo de preparar nada. Y además de eso, la Biblia nos dice que el día siguiente a la muerte del Señor era día de reposo. Entonces no podían hacer nada ese otro día. Entonces las mujeres no pudieron prepararse para poder ungir, para poder poner todo lo que colocaban en el cuerpo de una persona que había fallecido y que iba a la tumba. Entonces ellas se prepararon al día siguiente. Pero vamos a seguir leyendo, versículos 2 y 3. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Por qué estoy leyendo esto y hacia dónde quiero apuntar? Yo les quiero decir que aunque Jesús en muchas ocasiones había hablado de su muerte y de su resurrección, los discípulos no les gustaba escuchar al respecto. Más bien le decían, Señor, no hables de eso. Cambia, eso no te ocurra de ninguna manera. Hubo una vez hasta que Pedro, luego de dar esa confesión maravillosa de fe, donde le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, después lo llamó aparte y le dijo, no, Señor, ¿y cómo que te vas a entregar y que vas a morir? No lo hagas. Y Jesucristo tuvo que reprenderlo fuertemente, porque los discípulos no lo esperaban. Y cuando vemos, y lo que vamos a estar viendo es que ellos también tuvieron dudas al respecto. Imaginen, la Biblia no nos esconde esas cosas, no nos muestra unos discípulos perfectos esperando, no, sí, Jesús lo dijo y estaban allí a las puertas. Ustedes se imaginan si ellos hubiesen tenido la seguridad, tal vez estuvieran contando, Jesús va a resucitar a tal hora, vamos a esperarlo aquí. Ellos no estaban de esa manera. Esas mujeres iban a ungir el cuerpo del Señor. Iban pensando que ese cuerpo estaba ahí, que iba a ocurrir lo que todo el mundo esperaba cuando se entierra un muerto, que el muerto va a seguir ahí adentro, no se iba a mover a ningún lado. Eso es lo que ellas estaban esperando, pero sabemos que eso no fue lo que ocurrió. Y seguimos leyendo, ¿verdad? Vamos a ir a Juan, vamos a ir ahí moviéndonos un poco entre los pasajes que nos hablan de la resurrección. Juan capítulo 20, el versículo 2. Vamos a ver qué pensaban esas mujeres. Juan 20, capítulo 2, dice que esas mujeres, ¿verdad? Después de que vieron todo, corrieron a donde estaban los discípulos. Entonces corrió María Magdalena y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, que era Juan, al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Ellos qué creían? No, Juan, Pedro, ya el Señor resucitó, acuérdense que Él lo dijo. De ninguna manera. Ellas estaban pensando, alguien se lo llevó. Alguien se llevó a nuestro Señor. No sé qué ha pasado, pero alguien se lo llevó. No sabemos quiénes fueron, pero alguien se lo llevó. Ellas tenían dudas también al respecto. Aún los discípulos lo tenían. Vamos a ir a otro pasaje, Lucas, capítulo 24, versículo 11. Lucas 24, 11. ¿Qué pensaron de lo que le dijeron las mujeres? Los discípulos, fíjense, dice, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Cuando las mujeres llegaron con el anuncio, miren, se llevaron el cuerpo de Jesús. No sé qué ha pasado con él, ni sé quiénes se lo llevaron, pero allí no está. Y ellos dijeron, ustedes están locas. Eso es locura lo que ustedes están diciendo. Eso no es posible que haya sucedido. ¿Por qué? Porque ellos esperaban lo que tal vez cualquiera hubiese esperado, que el cuerpo de Jesús estuviera allí. Él ya estaba muerto. Nadie estaba diciendo cuando llegaron las mujeres, si hubiesen tenido eso en mente, hubiesen dicho, wow, Él resucitó, se cumplió lo que dijo. No, de ninguna manera. Lo vieron como una locura, totalmente. Y asumieron que Jesús permanecería muerto. Eso parecía sin sentido lo que estaba ocurriendo en ese momento. El versículo 12
de Lucas 24, dice, pero levantándose Pedro se quedó allí con la duda. Dice que se levantó y corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Solo Pedro tuvo como algo más en cuanto a la visión de lo que estaba ocurriendo. Yo creo que se acordó del regaño que Jesús le había dado, ¿no? En ese momento y dijo, wow, no sé qué está pasando, pero se maravilló al respecto cuando pudo verlo. Definitivamente, ellos vieron por qué lo hicieron, por sus propias dudas. Porque yo les digo algo, si ellos hubiesen estado seguros, ¿para qué vamos a correr al sepulcro? Si ya sabemos que Jesús resucitó, pero no era la realidad. Ellos tenían dudas, ellos no estaban seguros de qué era lo que estaba ocurriendo en ese lugar y qué era lo que estaba pasando. Los discípulos lo sentían de esta manera. Juan capítulo 20, versículo 19. Juan 20, 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Ustedes imagínense esto. Si ellos están tan seguros de que Jesús resucitó, que alguien puede pensar, no, los discípulos ya sabían. Entonces, ¿por qué estaban encerrados? ¿Por qué estaban con las puertas cerradas? ¿Por qué le tenían miedo a los judíos? ¿Por qué si ellos creían eso? ¿Por qué más bien no salieron a proclamar Jesús resucitó? Todo? No, ellos aún aquí ha pasado todo el día, porque fíjense que ha pasado todo el día desde que le dieron la información en la mañana, y ellos todavía están encerrados con miedo, porque todavía no habían creído, no habían entendido lo que estaba sucediendo. Pero allí llega el Señor. Fíjense lo que dice el versículo 19. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Él llegó a donde estaba y les dijo, paz a vosotros. Todavía no había creído. Todavía no había llegado el momento en que habían abierto sus ojos para poder ver lo que estaba sucediendo. Es más, Jesús ya estaba allí en ese lugar y se colocó en medio de ellos con las puertas cerradas y todavía no habían creído. Volvamos a Lucas, capítulo 24, versículos 37 y 38. Lucas 24, 37 y 38 dice, entonces, ¿qué pasó cuando el Señor llegó ahí en medio de ellos? Dice, entonces, espantados y atemorizados, pensaron que veían un espíritu. Otra versión dice que veían un fantasma. Eso era lo que pensaron cuando el Señor Jesucristo apareció en medio de ellos. Miren, la Biblia nos habla con claridad de que ellos tuvieron dudas. De que ellos, si la Biblia quisiera mostrarnos personajes perfectos, personajes que fueran, no sé, unos modelos de personas en su totalidad, no los hubiese hecho. Si ellos hubiesen querido humanamente, pero el Señor cuando inspiró esto, mostró de que estas personas tenían dudas de lo que estaba ocurriendo. Ellos tenían dudas de lo que estaba pasando. Entonces, aún allí no creían. Lucas 24, 37 y 38, ¿verdad? Ya leímos el 37 y dice el 38, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué tienen miedo y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? ¿Saben? Era algo que el Señor ya les había dicho en muchas ocasiones. Si ustedes leen, recuerdan cuando estaban allí, la tormenta en el medio, ¿por qué tienen miedo? Y cuando vuelven allí, que el Señor camina sobre el agua, ¿por qué tienen miedo? El Señor constantemente les habló acerca de eso. Y en este momento, yo estoy en medio de ustedes. ¿Y por qué tienen miedo? Yo estoy aquí. Pero era algo que sucedía en el corazón de ellos. Y saben lo que es el miedo en muchas ocasiones. Porque ¿qué les decía cuando les decía, no tengan miedo? Tengan fe. Lo contrario al miedo es la fe. O mejor dicho, y si lo vemos al lado contrario, ¿verdad? Lo contrario de la fe es el miedo. Ellos estaban dominados por el miedo de lo que estaba ocurriendo, pero el Señor les está llamando a tener fe y a confiar en lo que está ocurriendo. Versículo 24, 44. Lucas 24, el versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese
todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario que se cumpliera lo que el Señor Jesucristo había hablado. Era importantísimo que se cumpliera esta parte. Y el Señor ya se los había dicho, pero los discípulos no escuchaban. Los discípulos una y otra vez no quisieron escuchar. El Señor dijo que se iba a derribar ese templo y en 3 días Él lo volvería a construir, hablando de su propio cuerpo. El Señor se los dijo claramente en varias ocasiones y ellos no escucharon. Y el Señor les dice, yo se los dije. Yo les hablé de esto. ¿Y por qué tienen miedo? ¿Y por qué no tienen fe en lo que iba a ocurrir? Porque ellos dudaron al respecto. Y la Biblia no nos deja allí ninguna duda al respecto. Y por último, Lucas 24, 46 al 47, en este primer punto, que es que los discípulos también no lo esperaban, ¿verdad? 46 y 47 dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrebatamiento, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Había un propósito en lo que estaba ocurriendo, pero los discípulos habían dudado. Hoy en día, ciertamente también hay personas que dudan. También hay personas que dudan, pero nosotros podemos, en nuestra convicción, en nuestra confianza, en nuestra seguridad, poder llevar este mensaje de esperanza innecesario, porque el apóstol lo decía, si Jesucristo no vive y si la resurrección es mentira, en vano es nuestra fe, no vale de nada, está muerta nuestra fe. Pero cuando entendemos que Jesucristo murió y resucitó al tercer día, podemos decir, tenemos esperanza, porque nuestro Dios está vivo y abrió camino. El primogénito de entre los de la resurrección es Cristo, y después seremos nosotros. Y lo creemos, confiamos en ello. Pero ahora los discípulos, ¿qué fueron? Versículo 48 allí en Lucas 24. Dice, y vosotros, les habla a los discípulos y le dice, ustedes, todos ustedes que están en este lugar, vosotros sois testigos de estas cosas. Si usted que hoy está en este lugar quiere saber por qué creemos, creemos porque hubo testigos de estas cosas. Porque lo vieron. La Biblia dice que más de 500 personas vieron a Jesucristo resucitado. Y no solo eso. Si usted quiere saber la transformación de esos hombres, les confieso, en un momento de mi juventud fue impactante. Yo creo que les he hablado al respecto. Que el poder conseguir en la resurrección un basamento tan fuerte de nuestra fe. El escritor George McDowell, él habla acerca justamente de cómo nosotros podemos entender la resurrección. Especialmente dice que la prueba más contundente de la resurrección es el cambio en los discípulos. Que aquellos que estuvieron cerrados, encerrados y con temor, luego salieron a predicar y hasta dieron su vida por Jesucristo. Porque todos los discípulos, exceptuando Juan, que sí murió ya de edad avanzada, pero dicen que tras pasar muchas pruebas de dolor, porque hasta lo habían exiliado a una isla. Y entonces él y todo el resto de los discípulos pasaron por el dolor. Pero aún así dieron testimonio. No se quedaron ahí con cobardía, encerrados y escondidos, y simplemente escribiendo una historia y pasándola allí con temor. No, dieron la cara. Y eso nos da la relevancia de que ahora ellos eran testigos, lo que el Señor Jesús dijo ahí, en ese momento les dijo, ahora ustedes son testigos de lo que va a ocurrir. Y esos testigos dieron la voz de lo que iba a ser. La resurrección lo cambió todo para ellos. Ellos en su momento no escondieron sus dudas, pero ahora ellos eran testigos de un Señor Jesucristo resucitado. Y véanlo, si ustedes ven los pasajes que hemos leído, Mateo fue uno de los discípulos, estaba ahí, ¿verdad? Estaba allí en ese lugar. Marcos no estaba en el lugar porque no era uno de los 12 discípulos, pero fue de esos que estuvo muy cerca de Pedro y de Pablo y escribió acerca de esa resurrección. Además de eso, vemos al siguiente, Lucas. Si usted sabe acerca de Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, el doctor, era un hombre que estudió. Cuando él empieza el pasaje, dice, oh, amado Teófilo,
he averiguado de todas las cosas que ocurrieron y habló con la gente, investigó profundamente. Y él fue testigo también, lo vemos ahí en Lucas. Juan, otro de los discípulos, estaba allí en ese lugar. Él lo vio resucitado, él corrió más rápido que Pedro y de lejitos vio allí el sepulcro. Pero allí pudo ver lo que estaba ocurriendo. Y si vemos en el resto de los pasajes, Pedro en sus cartas nos habla al respecto. Santiago, el hermano del Señor, es súper interesante. Ustedes saben que Santiago, que es el hermano de Jesucristo, es lo que nos dice el que escribió la carta de Santiago. La Biblia nos dice que él lo presenta como mi Señor. Y yo no sé si alguno aquí le dice mi Señor a su hermano. Yo no le digo a mi hermano así. Porque no nos sale, ¿verdad? Yo no sé qué tiene que hacer un hermano de uno en la sangre para que uno le diga Señor. Yo creo que él es el único que lo ha hecho. Porque era el Señor. Porque la Biblia dice que él fue uno de los que se le presentó el Señor. Así luego de su resurrección. Qué extraordinario lo que él pudo percibir. Y además hasta el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos habla de la resurrección de Cristo como ningún otro. Qué extraordinario. Fueron testigos de él. Y por ese testimonio de ellos nosotros podemos tener también esa fe. Y hoy tú y yo también somos testigos de esa resurrección. Porque lo vemos, lo creemos y vivimos en nuestra vida la presencia de un Dios vivo en nuestro ser. Confiamos en Él y podemos tener esa seguridad y por eso podemos compartirla con otras y nuestra manera de vivir es totalmente distinto. Porque yo no sé qué sería de nosotros si estuviéramos siguiendo a un Dios muerto. Si estuviéramos siguiendo a un líder de nuestra fe, aquel que dio su vida por nosotros, pero que se quedó en una tumba. Pero para nosotros no es así. Él resucitó y Él vive y podemos entender ese extraordinario evento que abrió la puerta para lo que es la iglesia. Nosotros podemos existir, la iglesia, toda la familia de fe, porque el Señor vive. Y tenemos esa convicción de que es así. Fíjense, hasta algo importantísimo como eso. ¿Qué día normalmente, aunque nosotros adoramos a Dios y no es que tenemos, como decir, un día especial para hacerlo, pero tradicionalmente la iglesia entendió que el día domingo era el día del Señor, el día en que el Señor resucitó, el primer día de la semana, como dice aquí. Ese primer día, Él resucitó. Y entonces la iglesia se reúne ese día para adorar y exaltar el nombre de Dios. Qué extraordinario lo que Él hizo. Los discípulos ahora son testigos de eso y nosotros llegamos a hacerlo. Porque ellos creyeron y comprendieron lo que era la resurrección. Si usted ve la vida de Pedro en esa afirmación que dije hace rato cuando dijo tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Pedro creyó que él era el Mesías. Pero si usted ve un poco después, apresan a Jesús y es uno de los que, bueno, primero intentó cortar la oreja ya del siervo, ¿verdad? De Malco, pero luego huyó como los demás. Dejó de creer, sí le seguía, pero de lejos y le dejó de creer en cierta. Después no solamente le dejó de creer, sino que lo negó ante algunas personas. Lo negó. Pero luego, dice cuando lo vio, ¿verdad? Allí se maravilló con lo que ocurrió y luego creyó. Pasó por todas esas etapas porque ahora ellos lograron comprender y entender. Y como les decía anteriormente, los discípulos todos sufrieron. Dice la historia, no nos lo dice la Biblia, pero la historia dice de que Pedro murió allí en Roma, crucificado boca abajo porque dijo no quiero que me crucifiquen como mi Señor y lo crucificaron boca abajo, eso dice la historia, pero fue martirizado terriblemente. Y alguien que tuviera miedo como lo tuvo anteriormente no iba a llegar a esos lugares, no iba a llegar hasta esa posición, pero Pedro tenía una convicción tan grande en la vida del Señor y en el mensaje del que estaba siendo testigo, como lo leemos, que él no le importó ninguna de estas cosas y siguió proclamando a Jesucristo. Y vamos a Primera de Pedro, porque ahí vamos a ver, porque nos vamos a enfocar en Pedro ahora. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 3. Miren qué maravilloso, me encanta cómo Pedro habla del Señor Jesucristo. Recuerden que fue uno de esos testigos y él está diciendo a la iglesia en general, porque la epístola de Pedro es una epístola universal, a todas las iglesias.
Entonces, primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que está asegurando es que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que involucra de que Jesús es Dios. Está dando la realidad y está enseñando esta doctrina básica de que Jesucristo es Dios mismo, ¿verdad? Y luego dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Miren qué extraordinario. Poder tener una esperanza viva. Él estaba seguro de que eso que había sucedido había generado algo extraordinario que no era únicamente para este tiempo, sino para todo el tiempo, porque es una esperanza de vida. Y luego dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro creyó y él vio al Señor resucitar. Él vio a su amigo, a su maestro resucitar. Y qué extraordinario es que puede tener esta capacidad y esta seguridad de enseñar que hay una esperanza viva en la resurrección de Jesucristo. Vamos a seguir leyendo el versículo 4, porque hay palabras hermosas en este pasaje. Dice, para una herencia, primero una herencia, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tener. ¿Quiénes tienen herencia? Los hijos. Y él está dando a reconocer que la resurrección nos permite ser sus hijos a través de esa fe que colocamos en Jesucristo. ¿Y cómo es esa herencia? Es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible y está reservada en un lugar extraordinario. ¿Dónde? En los cielos. Para nosotros, para ti, para mí, para todos los que recibieron esta carta y pusieron su fe en Jesucristo. Había una herencia sin igual, extraordinaria, no dada por nadie más. No la vas a conseguir en otro lugar, ni en otra persona, ni en otra fe, sino únicamente en Jesucristo, y por medio de su resurrección es que nosotros podemos tener esta herencia que es para sus hijos, que son los que ponen su confianza en Jesucristo y le reciben como su Señor. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Y está reservada en los cielos, que es algo maravilloso. Ustedes saben, los hebreos no creían mucho de esa forma, ¿no? Creían ciertamente en una eternidad, pero no tenían un entendimiento. Pedro nos abre esta posibilidad o esta idea, esto que el Señor enseñó una y otra vez, que Él iba a preparar morada para nosotros. ¿Recuerdan cuando lo dijo Juan 14? Yo miré, pero voy a preparar morada para ustedes, porque donde yo voy, ustedes también estarán. Y ¿a dónde irás?, le dijo allá Felipe. Bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué maravilloso, qué extraordinario. Versículo 6. En lo cual, de primera de Pedro 1, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si algo enseñó el apóstol Pedro, y les he dicho, porque él vivió en su carne lo que fue el dolor y la aflicción, es que el apóstol Pedro no está enseñando en ningún momento aquí que que el creer y el entender la resurrección y el seguirle les iba a quitar toda prueba y les iba a quitar toda aflicción. De ninguna manera. Ellos iban a pasar por el dolor. El apóstol lo pasó. El apóstol pasó por dolor, por sufrimiento, por cárcel, por latigazos. Pasaron los apóstoles y muchísimas cosas más. Martirizados unos y otros. Y los cristianos a través de la historia. Si usted lee la historia de la iglesia, va a ver hombres y mujeres de fe que fueron apedreados, colgados, metidos ahí al circo romano, y los leones, las fieras acabaron con ellos. Horrible lo que sucedió. Y el apóstol está diciendo, sí, ustedes se alegran, se van a alegrar, aunque puedan pasar por diversas pruebas. Y saben, a veces la fe de uno es como tan débil y se debilita porque estoy un poquito enfermo y Señor, me dio una gripe, yo no sé qué hacer ya. No, hermano, sigamos esa fe, tengamos esa confianza. Hoy estás pasando por prueba, pues tenemos una herencia eterna en Jesucristo. Tenemos vida y tenemos esperanza porque Él resucitó y nos da una posibilidad más grande que entender simplemente esto, el hoy aquí, sino lo eterno, lo maravilloso que Dios ve con nosotros. ¿Y saben por qué lo entendió? ¿Saben por qué lo entendió? Yo me ponía a pensar, ¿qué vieron sus discípulos? ¿Por qué dejaron pasar por esto? Y yo decía, si ellos vieron a Jesucristo
pasar por el dolor de la manera en que pasó. Porque es inimaginable, indescriptible el dolor que pasó Jesucristo. Ellos dirían, ajá, nosotros somos sus discípulos. Si el Señor se dejó pasar por esto, ¿cuánto más nosotros vamos a pasar? ¿Cuánto más nosotros podemos estar pasando por el dolor? Entonces, tal vez vamos a estar angustiados. El apóstol lo decía, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Luego dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cristo vendrá, Cristo volverá y tenemos esa confianza. Hermano, qué extraordinario el poder hablar de la resurrección. Aquí en Primera de Pedro continúa diciendo, versículos 18 y 19 del capítulo 1, versículo 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ellos no solo lo creyeron, sino que lo comprendieron. Yo me imagino a Pedro, cuando él está escribiendo esto, rememorando lo que dijo Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Allí cuando Jesús llega a las aguas, Juan el Bautista está bautizando y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Pedro diciendo, wow, sí, el Cordero de Dios tenía que morir y tenía que derramar su sangre. Pero nuestro Cordero no fue para una ocasión, para un año, que era lo que servía los sacrificios en el templo, sino que es el sacrificio completo por la eternidad y por todos los que ponen su confianza en Él. Su salvación alcanza para nosotros. Pedro entendió y comprendió una y otra vez y hoy nos hace comprender a nosotros quién es Jesucristo y cuál es su maravilloso regalo de salvación y de vida por medio de su resurrección. Hoy lo podemos entender y lo creemos. ¿Recuerdan cómo empezamos? Primera de Tesalonicenses 4:14 dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? ¿Lo creemos? Amén. Gloria a Dios. Creemos que Jesús murió y que resucitó al tercer día. Y ahora tú y yo tenemos esperanza, tenemos una herencia maravillosa y tenemos vida eterna por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Saben? Hay una historia que me encanta. Dicen que en una oportunidad un misionero fue a una etnia y esa etnia era como, una vez tuve la oportunidad de ir, por cierto, a una isla que queda en medio del Orinoco. Hay varias islas en medio del Orinoco, es tan gigante que hay islas que en el medio del río, islas grandes, están en el medio del río y viven personas allí. Entonces, él dice que fue una etnia que era algo como eso. Pero en la etnia habían desarrollado una creencia de que el río estaba maldito y cualquiera que lo tocara, lo pisara o pasara el río, iba a morir o iba a tener maldición. Y este misionero llega a ese lugar y de verdad que estaban pasando tanta necesidad porque había tanta riqueza alrededor y ellos en esa isla estaban pasando necesidad. Y dice que el misionero se acercó y les decía, no hay problema, ustedes pueden entrar, no la toques porque te vas a morir, le decía. Y el misionero les decía, no va a pasar nada. Y dice que metió el pie un poco como hasta los tobillos y todos se quedaron sorprendidos por lo que había sucedido. Ven que no pasa nada. No te creemos porque es que hasta los tobillos no había problema, pero si entras más, sí. Y entonces llega el misionero y dice, claro que no, y se metió hasta la cintura. Ven que no pasa nada y volvió a salir. Y yo le decía, bueno, tal vez hasta la cintura no hay problema, pero si entras más, sí va a haber. Y así el hombre entró hasta que el agua le llegaba al cuello. Y ellos decían, no, aún puede pasar algo. Y el hombre fue y cruzó el río, se hundió y cruzó el río al nado, llegó al otro lado y se regresó a donde estaban los indígenas. Y ven, aquí estoy y no ha pasado nada.
Jesucristo venció la muerte. Y en una oportunidad resucitó una niña que se acababa de morir. Les mostró que Él tenía poder sobre la muerte. Pero algunos dijeron, tal vez pueden decir, bueno, es un poder, tal vez eran unas horas. Recuerdan que días después, no sé cuánto tiempo después, llevaban al joven de la viuda de Naín allí. Y llegó Jesucristo y tocó el féretro y el joven se levantó. Ya era un hombre que tenía tiempo de muerto. Pero tal vez algunos dijeron, bueno, tal vez no era suficiente. Pero Él probó que tenía poder sobre la muerte. Pero después días, ya casi allí en Betania, ¿recuerdan? Su amigo tenía, ¿cuántos días de muerto tenía? 4 días de muerto. 3 días, alguien, no, 3 días todavía no se separa el alma del cuerpo, decían los judíos. Pero el Señor demostró que tenía poder sobre la muerte y dijo, abran la piedra. Y le dijo, Lázaro, sal de allí, Lázaro, ven. El Señor tenía poder sobre la muerte, pero algunos todavía decían no. Y por eso el Señor tuvo que entrar completamente en el fondo de la tierra, morir totalmente. El Señor murió y demostró que no solamente tenía el poder sobre la muerte en otros, sino que Él mismo era el vencedor sobre la muerte. Y totalmente hoy nos demuestra de que el Señor tiene poder sobre la muerte desde ese momento y para siempre. Y podemos tener esa confianza. Qué extraordinario lo que el Señor hace por nosotros. Hoy puedes tener seguridad eterna, porque el Señor no solo lo comprobó un poquito, no solamente lo comprobó más allá, otro poquito al resucitar a alguien más. No, Él mismo nos mostró. El que murió, resucitó y vive para siempre. Podemos tener esa confianza y podemos tener esa seguridad. Su deseo fue morir para que tú y yo tengamos vida.